Muy buenos días, mi nombre es Daniela Esteban, mis compañeras son Darly Becerra, Andrea Sánchez y Mari Fonseca. En el día de hoy venimos a hablarles de la composición bioquímica del cristalino. El lente cristalino forma la segunda unidad de refracción del ojo humano. Él añade 20 dioptrías a la capacidad refractiva que tiene la córnea. Él debe mantenerse siempre claro para poder alcanzar los elementos sensoriales necesarios para que la luz pueda llegar directamente a la retina en los estados normales del ojo. El cristalino debe permanecer siempre flexible para que se puedan producir los cambios de acomodación necesarios para cuando vamos a mirar de lejos o de cerca. Se dice también que el cristalino es una estructura altamente ordenada y esto depende de su metabolismo celular activo. También pues debido a su relativa simplicidad, el cristalino provee una herramienta excelente para el estudio de los rasgos básicos de función y diferenciación celular. En el día de hoy pues vamos a hablar sobre la composición del cristalino, la importancia de mantener un equilibrio en su metabolismo para evitar las cataratas y las opacidades. Los objetivos que tenemos para esta argumentación principalmente es describir los principios bioquímicos y fisiológicos del cristalino como medio refringente del globo ocular, también identificar la bioquímica del cristalino y las partes que lo complementan, fundamental la importancia bioquímica que tiene el cristalino y el funcionamiento vital que tiene en el globo ocular. Toda la información que se recopiló la pudimos adquirir de la base de datos de Google Académico y del CRAI-USTA de la universidad. Bueno, como tal, las partes del cristalino son la cápsula y el epitelio. La cápsula por sí sola no es celular. Esta tiene una estructura compuesta ampliamente de glicoproteína y glucosaminoglicanos. Estos están presentes y juegan un papel importante en la organización del colágeno y glucoproteínas. Un mucopolisacárido, el sulfato de la heparina, es menos del 1% de la cápsula del cristalino, el cual es considerado importante ya que determina la estructura de la matriz y a su vez mantiene la claridad del cristalino, es decir, de su cápsula. La cápsula es considerablemente más gruesa en la parte superficie anterior del cristalino y en la parte posterior del cristalino, como se puede ver en la imagen. Y esta se puede diferenciar a medida de que pasa el tiempo, es decir, con el envejecimiento. Otras diferencias que acompañan el envejecimiento son los cambios en el contenido de aminoácido, consistente con una disminución en el colágeno, que son los cambios en el sulfato de la heparina. Cuando la cápsula es separada cuidadosamente de las células subyacentes, se ha encontrado que es metabólicamente inerte, carece de cualquier propiedad enzimática o metabólica. Por otra parte, el epitelio es una capa de células epiteliales mitóticas, es decir, que tienen capacidad metabólica de llevar a cabo todas las actividades celulares normales, e incluso el ADN y el ARN. También lleva procesos como la proteína, la biosíntesis de lípidos, así como para generar energía a través del ATP, el cual es suficiente para que satisfaga las necesidades de energía que tiene el cristalino como tal. El ADN sirve como plantilla para toda la actividad de la síntesis de proteínas en el cristalino y como tal debe mantenerse en un estado funcional. Y cuando ya sucede algo, que es cuando el ADN se daña, este provoca una endonucleasa para pegarse a la cadena simple de ADN, el cual usa una cinta que es conocida como la enzima polimerasa de ADN, que va agregando los nucleótidos apropiados hasta formar varios pares más allá de la región dañada. Una exonucleasa quita el fragmento dañado y liga el polinucleótido atando al final al nuevo fragmento, es decir, a la cuerda original, mientras se va complementando el proceso de la reparación de este ADN dañado. Bueno, por otra parte, tenemos la masa del cristalino. Esta está compuesta por la corteza y el núcleo. Entre las uniones existentes entre la corteza y el núcleo hay un acoplamiento eléctrico y metabólico. La composición química de esta membrana plasmática de la fibra del cristalino sugiere que sean ambos muy estables y rígidos, con un volumen alto de ácidos grasos saturados, un colesterol alto a la proporción de fosfolípido y también pues una concentración alta de esfingomielina, que demuestra que todos contribuyen al embalaje firme y la fluidez baja de la membrana. Aunque los lípidos constituyen aproximadamente solamente el 1% de la masa total del cristalino,
Ellos comprenden el 55% del peso seco de membrana plasmática, con colesterol, que es el lípido neutro mayor aproximadamente. Con las edades, la proteína y el lípido aumentan, sobre todo en el núcleo, pues aparentemente debido a la pérdida de los fosfolípidos. Las proteínas de la lente. El cristalino tiene una concentración de proteínas aproximadamente del 35% de su peso, 2 veces más que la de la mayoría de los otros tejidos. La mayoría de sus proteínas estructurales del cristalino y la constituyen su volumen. Las proteínas de fibra existen dos grupos principales, aquellos que son solubles en agua y aquellos que son insolubles. El primer grupo son principalmente las cristalinas y el otro grupo llamado fragmento albuminoide o la fracción insoluble en agua. Bueno, las cristalinas y las proteínas solubles en agua. La mayoría de las proteínas son solubles en agua entre uno de los tres grupos principales, que son las cristalinas alfa, la beta, la omega y la delta. La fracción soluble en agua de las cristalinas han sido fraccionadas con base a su tamaño, movilidad electroférica, las propiedades inmunoquímicas y también la cristalina más grande con un peso molecular mayor, que es la alfa, representada en 35% de las proteínas del cristalino, compuestas por las cadenas de polipéptidos durante la evolución. Cada una de estas proteínas se unen por un puente de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Además, muchas cadenas diferentes son formadas con el tiempo por la poliólisis de las cadenas polipéptidas existentes, comenzando con la terminal carboxílica. El papel de las cristalinas contribuyen al citoarquitectura que contiene macromoléculas solubles con la actividad enzimática. Bueno, y las proteínas insolubles en agua. La fracción insoluble en agua de las proteínas del cristalino determinó que la fracción insoluble podía separarse más allá de dos fragmentos, que son el soluble y el insoluble en 8M de urea. Se ha supuesto que las proteínas del cristalino se vuelven insolubles en agua y se agrega para formar partículas muy grandes que parecen las opacidades de cristalinos ligeras. Debe notarse que en el agua disminuye el fragmento de la proteína insoluble en los pliegues como la edad, aunque cuando el resto de cristalino es transparente. Por ejemplo, en las cataratas, donde hay una coloración café marcada en el núcleo, el aumento de la cantidad de proteínas insolubles se pone en correlación con un grado de opacificación. En estas, las cataratas nucleares, con un 90% de las proteínas nucleares son insolubles en agua. Hay cambios oxidantes asociados incluso a la proteína, de proteína a proteína, y a la proteína aglutatión disulfuro, formando una unión. Disminuye el glutatión y aumenta el disulfuro del glutatión. La membrana también se oxida con metionina asociada. Funciones de transporte en el cristalino. Un entorno osmótico y iónico interior muy específico parece ser extremadamente importante en el metabolismo del cristalino normal. La síntesis de proteína del cristalino está controlada por la proporción de los iones Na y K. El mantenimiento de este equilibrio iónico depende de la comunicación entre las células epiteliales y la fibra, por medio de requerimientos de energía activos y los procesos de transporte. El sodio interior se mantiene aproximadamente de 20 mM y el potasio sobre los 120 mM, considerando que sus concentraciones respectivas en el humor son 150 mM y 5 mM. El cristalino actúa como una bomba en el sistema. El potasio y otras moléculas como los aminoácidos
tanto que el calcio es esencial para el funcionamiento de mecanismos de transporte, que son los activos de aminoácidos y se transportan en muchas sustancias usando mecanismos que requieren energía para llevar las sales al cristalino. Probablemente la mayoría de estos mecanismos estudiados de transporte son los aminoácidos y se han identificado los sistemas de transporte en el cristalino como neutros, ácidos y básicos. También les voy a hablar sobre el metabolismo de los carbohidratos. La mayoría de la glucosa que se transporta en el cristalino es fosforilada formando glucosa menos 6-fosfato por la enzima hexoquinasa. Esta reacción es limitada en el cristalino siendo menor a 70 a 1000 veces de las otras enzimas que las involucran. En la glicólisis del cristalino, la hexoquinasa está significativamente reducida con la edad en el cristalino humano. Una vez formado, la glucosa menos 6-fosfato entra a 2 vías metabólicas. La vía más activa es la glicólisis anaerobia, que proporciona la mayoría de las uniones de fosfato de alto, energía que se requieren para el metabolismo del cristalino. La fosforilación del sustrato requiere convertir ADP a ATP y ocurre por la vía en 2 pasos a lactato. El paso limitante en la propia vía glicolítica que está dado por la enzima de fosfotoquinasa que se regula por retroalimentación de los productos metabólicos de la vía de la glicólisis. La enzima aldosa reductasa es la enzima clave para otra vía del metabolismo de azúcar del cristalino, la vía de sorbitol. Por consiguiente, cuando aumenta la glucosa en el cristalino, la vía del sorbitol la acumula. La vía del sorbitol puede resumirse como esto. Ahí pueden ver la estructura de cómo la explica, de cómo es la reductasa y la polideshidrogenasa. Entonces, uno de los compuestos orgánicos fosfodatos más abundantes en el cristalino es el alfa-glicerofosfato, haciendo pensar que juegan un papel importante para la molécula. Bueno, el glutatión juega un papel crítico en el óxido de reducción del cristalino. La agregación de las proteínas aumenta con la edad. Las proteínas del cristalino, que constituyen aproximadamente el 90% de la estructura, aumentan y muestran muchos cambios oxidantes relacionados con la edad. El estado redox de las proteínas es fundamental para mantener la función del cristalino y su transparencia. El GSH, ciertamente importante, previene los radicales libres y otros daños oxidantes que pueden asociarse con el envejecimiento y con la formación de las cataratas. El GSH guarda los grupos sulfidrilo de proteínas en el estado reducido, necesarios para la actividad enzimática del cristalino, y él mantiene pues la integridad estructural de estas fibras. Bueno, el daño oxidante y los mecanismos de protección. El daño oxidante son los radicales libres, que son especies muy reactivas que pueden dañar las fibras del cristalino. En el proceso de peroxidación lipídica, una especie reactiva oxidada captura como tal el hidrógeno del ácido graso poliinsaturado, que como tal forma un radical de ácido graso. Este a su vez ataca el oxígeno molecular y forma un radical lipoperóxido. Debido a que la tensión de oxígeno en el cristalino es baja, las reacciones de radicales libres necesariamente no involucran el oxígeno molecular. A la vez que se produce, los radicales pueden reaccionar directamente con cualquier molécula. ¿Qué quiere decir? Que en las fibras del cristalino, donde la síntesis de proteínas ha cesado, el resultado se supone que es la polimerización y uniones cruzadas de lípidos y proteínas, que como tal producen un aumento en el material insoluble al agua. Como tal, uno de los radicales libres más importantes es el radical hidroxilo, OH, que es uno de los radicales más reactivos y destructivos conocidos, ya que ataca virtualmente cada tipo de molécula orgánica en el cristalino. El cristalino tiene varias enzimas que funcionan para protegerse contra radicales libres
o hacia el daño del oxígeno. Estos incluye glutatión, la peroxidasa y catalasa, al igual que superóxido dismutasa. Como tal, la fórmula del radical hidroxilo es H2O más Fe2 más OH más OH más Fe3 más. Bueno, como les hablaba, existen unos mecanismos de protección que hace que los radicales libres pues no como tal no produzcan el daño que ellos hacen. Bueno, este se conoce como la glutación, que es indirectamente actúa como basurero de radicales libres en el cristalino. Ambos, como la vitamina E y el ácido ascórbico, están presentes en el cristalino y también protegen contra el daño oxidante. Y cada uno de ellos tiene la capacidad de actuar como un basurero de radical libre. Como tal, para concluir, el cristalino es una estructura de gran actividad metabólica que está compuesto de glucógeno, donde se realizan procesos de oxidorreducción que son mediados por muchas enzimas y la disposición de las fibras de colágeno. Que como tal, estas, ya como les veníamos diciendo con mis compañeras, permite que sea una estructura transparente para permitir que los rayos de luz que vienen provenientes del infinito atraviesen el ojo hasta llegar a la retina y cumplan como tal la función que tienen como tal en el globo ocular. Sin embargo, por la gran actividad de oxidorreducción se produce enfermedades o patologías como es la queratogénesis y la opacificación del cristalino, pues del tema que estamos tratando. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.